Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Bien, antes del descanso habíamos quedado en este subtítulo donde hemos colocado función óxidos, ¿no? Donde decíamos de que un óxido se forma de la combinación de un metal más oxígeno, ¿no? Entonces acá habíamos tomado en cuenta, como un ejemplo, el litio y también el oxígeno, ¿no? Y acá hemos indicado de que esta combinación da lugar a formar el compuesto óxido de litio, donde acá está definido inicialmente con Li2 oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, también acá se ha indicado de que se intercambian las valencias entre el oxígeno, en este caso -2, y la valencia positiva del metal. Acá hemos tomado otro ejemplo, es radio más oxígeno. Haciendo esa combinación y haciendo un intercambio de valencias del oxígeno 2, del radio 2, simplificamos y nos queda directamente como radio oxígeno, ¿no? Y al igualar esta ecuación, acabamos de tener 2 veces el radio más oxígeno 2, 2 radio y también oxígeno, ¿no? Y este elemento es conocido como el óxido de radio. Ahora bien, si el metal tiene 2 valencias, entonces, ¿cómo se procede? Con su menor valencia termina en oso, ¿no es cierto? Y con su valencia mayor termina en ico, ¿no? Como ustedes habrán notado, en las valencias que tienen algunos elementos, tienen 2 valencias, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, el que termina con, en este caso, hacemos actuar con su valencia menor, va a terminar en oso, y si actúa con su valencia mayor, en este caso termina en ico. A ver, por ejemplo, acá vamos a tomar en cuenta para el cobre, ¿no? Revisando la valencia del cobre, sabemos que está con el +1 y +2, ¿no es cierto? A ver, acá vamos a tomar en cuenta con +1. Entonces tendríamos la relación del óxido cuproso, ¿no? La cual estaría definida, esta fórmula química, como cobre 2 oxígeno nada más, ¿no es cierto? Sabiendo que el cobre está, en este caso, funcionando, digamos así, con su valencia +1. O también, fíjense, esta formulita seguramente van a ver en algunos textos, está, o también es conocido como el óxido de cobre, en este caso 1, digamos, ¿no? Escrita en romanos, ¿no es cierto? Por otro lado, con valencia +2, hablando siempre del cobre, expresaríamos el óxido cúprico, ¿no es cierto? Y al hablar del óxido cúprico, sabiendo que funciona con valencia +2, acá colocamos del cobre 2 su valencia, del oxígeno 2, simplificamos y nos va a quedar simplemente cobre oxígeno. O también llamado óxido de cobre 2, ¿no es cierto? Recibe también ese nombre. En cambio, ¿qué pasa, por ejemplo, para el mercurio? Tomando otro ejemplo, ¿no? Revisamos las valencias, en este caso de este elemento mercurio, también funciona en este caso con +1 y +2. Entonces, tomando en cuenta con +1, tendríamos el óxido mercurioso, ¿verdad? Está definida con Hg, precisamente es el símbolo del mercurio. 2, en este caso, bueno, oxígeno tendría 1, ¿sí? Haciendo un intercambio de valencias, ¿no? Ahora, el óxido mercúrico, en este caso con +2, ¿no es cierto? Entonces acá igual realizamos el intercambio de valencias, oxígeno 2, el mercurio también 2, simplificamos y nos quedaría mercurio, oxígeno nada más. ¿De acuerdo? Y así podemos ir dando algunos ejemplos más, refiriéndonos en este caso precisamente a estos elementos, ¿no es cierto? Bien, ahora, fíjense, para ir familiarizándonos más todavía con óxidos,
A ver, veamos algunos ejemplos más, tomando en cuenta otros metales, ¿no? A ver, entonces, acá les indico otros ejemplos, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta el óxido de plata, óxido de plata. ¿Cuál sería la fórmula química del óxido de plata? Acá colocamos plata y acá colocamos óxido, ¿verdad? ¿Sí? Hacemos intercambio de valencias, del oxígeno 2 pasamos a plata. En este caso, esta es la G, ¿no? La Ag2. De plata sabemos que es 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá sobreentiende que está el 1. Entonces, este es el símbolo químico de óxido de plata. A ver, otro. Por ejemplo, el óxido de aluminio. ¿Cuál sería la fórmula química del óxido de aluminio? Acá tendríamos el aluminio, ¿no es cierto? Y acá oxígeno. Haciendo un intercambio del oxígeno sabemos que es 2, del aluminio en este caso 3. ¿Está correcto? Esta es la fórmula química del óxido de aluminio. ¿No es cierto? A ver, veamos de otro tema, por ejemplo. A ver, el óxido de calcio. Óxido de calcio. ¿Cuál sería la fórmula del óxido de calcio? Acá colocamos calcio, acá oxígeno, ¿verdad? Bueno, haciendo un intercambio de valencias, acá del oxígeno pasamos al calcio, del calcio pasamos al oxígeno, ¿no es cierto? Y como se va a simplificar, entonces vamos a tener nada más calcio, oxígeno. Entonces esta es la fórmula del óxido de calcio, ¿sí? A ver, tomando un otro ejemplo. ¿Qué tal si nos pide que hallemos el óxido cobaltoso? ¿Cuál sería su fórmula química? El óxido cobaltoso. A ver, ¿cuáles son las valencias del cobalto? Revisaron nuestra tabla periódica y están con el 2 y el 3, ¿no ven? ¿Sí? Al decir cobaltoso va a funcionar con su valencia menor, o sea, con el 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener en este caso cobalto, oxígeno. ¿Está bien? La valencia del oxígeno sabemos que es 2, del cobalto 2, ¿verdad? ¿Está correcto? Con su menor valencia. Entonces, al realizar simplificaciones va a quedar nada más que cobalto, oxígeno. ¿Perdón? Ahora, si nos pide que anotemos la fórmula química, en este caso del óxido cobáltico. Cobáltico. ¿Cuál sería la fórmula química? Acá colocamos el cobalto, acá colocamos oxígeno, ¿verdad? ¿No es cierto? Realizamos el intercambio de valencias, del oxígeno colocamos acá al cobalto, bueno, este es el cobalto, ¿no es cierto? 2, y del cobalto, al decir cobáltico, funciona con 3, ¿sí? Y esta es la fórmula química del óxido cobáltico. Y así podemos ir dando más ejemplos para definir más óxidos, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el manganeso? Si revisamos nuestra tabla periódica, el manganeso tiene varias valencias, ¿no ven? El 2, el 3, el 4, ¿sí? Y el 6 y el 7.
¿no es cierto? Entonces, si queremos referirnos a óxidos, a ver, acá decimos, para manganeso, para el elemento manganeso, manganeso más bien, ¿no es cierto? A ver, con valencias, tal como sabemos, con valencias más 2, más 3, bueno, con valencias más 2, más 3, más 4. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, ¿cómo podemos representar el óxido manganoso? La fórmula química del óxido manganoso, en este caso funciona con el 2, entonces vamos a tener manganeso, oxígeno, ¿verdad? Oxígeno 2, manganeso 2, ¿no es cierto? Si hacemos simplificaciones, nos va a quedar manganeso, oxígeno directamente. ¿Sí? A ver, por otro lado, óxido indicaremos mangánico. Óxido mangánico. El óxido mangánico funciona en este caso con el más 3. Entonces acá tendríamos manganeso, oxígeno, ¿no? Del oxígeno 2, manganeso 3. ¿Pero qué pasa con el 4? ¿No? Para el 4 entonces recibe el nombre de óxido permangánico. Óxido indicamos permangánico. En ese caso, acá se tiene manganeso, oxígeno, ¿verdad? Del oxígeno 2, de manganeso en este caso 4. Entonces, para hacer simplificaciones, mitad de 2, mitad de 4, nos queda como manganeso, oxígeno 2 nada más. ¿No es cierto? Entonces, de esta forma, también analizamos para el manganeso, tomando en cuenta las valencias que tiene, ¿no es cierto? Y acá el 6 y el 7, ¿no es cierto?, funciona, en este caso, para los no metales. Pues vamos a ver precisamente más adelante, ¿no? Hablando para el manganeso. Ahora bien, por otro lado también vamos a tomar en cuenta, acá voy a colocar como subtítulo, indico segundo. Vamos a tomar en cuenta ahora otro tipo de compuestos. Acá directamente coloco el subtítulo, función, hidróxidos o bases. Función, hidróxidos o bases. A ver, ¿de qué manera analizamos ahora esta otra función? Hablando siempre de compuestos químicos. Inicialmente indicamos de que está conformada por la combinación de un óxido, ¿no? Y más agua, ¿no es cierto? Y esto es igual a hidróxido. Es igual en este caso a un hidróxido. Haciendo esta combinación. Ahora, todo hidróxido o base, que aclarando, ¿no? Todo hidróxido o base lleva en este caso un radical, ¿no es cierto? ¿Este radical cuál es? Lleva el radical, indicamos el radical oxidrilo, ¿no? El radical en este caso, bueno, es base, ¿no? Base indicamos. Lleva el radical, en este caso, oxidrilo, ¿no? Y ese radical oxidrilo está definido en este caso con oxígeno, hidrógeno y acá un signo negativo, ¿no es cierto?
es el símbolo del radical oxidil. Ahora, y resulta, aclaramos, y resulta, desde que reciente este radical oxidilo, y resulta, decimos, al quitar un átomo de hidrógeno, al quitar un átomo de hidrógeno, pero ¿a qué elemento? De hidrógeno les indico a la molécula de agua, a la molécula de agua, ¿no? En este caso de agua. A ver, es decir, acá sabemos que el elemento agua está conformado en este caso con hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. ¿No es cierto? Ahora, decimos quitando un hidrógeno. A ver, acabo de continuar. Entonces vamos a quitar un átomo de hidrógeno al elemento agua. ¿Y cómo lo veríamos? ¿No? Bueno, acá decimos quitando un hidrógeno. Entonces, si quitamos precisamente un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces nos resultará, en este caso, como oxígeno y luego hidrógeno nada más. ¿Verdad? Y esta relación directamente la podemos representar como oxígeno y el hidrógeno, y acá como subíndice, ¿no es cierto? Es decir, acá como exponente más bien lleva un signo negativo el hidrógeno. ¿Sí? A ver, por ejemplo, para ir familiarizándonos también con este tipo de compuestos, ¿no? Hemos dicho de que un hidróxido resulta de la combinación de un óxido, en este caso, más agua, ¿no es cierto? A ver, entonces, si representamos de esa forma, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar la siguiente definición. A ver, perdón, acá hay algo que no cuadra a nuestras definiciones. A ver, entonces vamos representando, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién? Bien. Disculpan un minutito, por favor.
Bien, bueno, les pido disculpas, tenía una pequeña urgencia. Ahora sí, continuamos. Bueno, les decía de que al elemento agua vamos a quitar en este caso un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, quitando un hidrógeno, resulta precisamente radical en este caso oxidrilo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a tomar en cuenta, inciso A, coloco. Eh, a ver, hidróxido de zinc, por ejemplo. Hidróxido de zinc. ¿Cuál será el símbolo químico, en este caso, de hidróxido de zinc? Va a estar representada por el metal, en este caso zinc, ¿no es cierto? Y precisamente es radical, en este caso oxidrilo. En este caso también se realiza un intercambio de valencias, donde el zinc funciona con valencia 2, ya sabemos, ¿no es cierto? Y al radical oxidrilo vamos a colocar 2. Y como el radical oxidrilo en este caso es -1, me refiero a este símbolo negativo es -1. Entonces es como si acá colocáramos el 1, ¿no? ¿No es cierto? Pero no se escribe, ¿no es cierto? Entonces de esta forma, la fórmula química del hidróxido de zinc estaría representada precisamente de esa forma. Ahora bien, tomando en cuenta un otro ejemplo. A ver, vamos a definir el hidróxido de aluminio. Hidróxido, en este caso, de aluminio. Hablando del hidróxido de aluminio, bueno, colocamos el aluminio, ¿no es cierto? Y acá el radical oxidrilo, ¿sí? El radical oxidrilo, su valencia es, en este caso, -1. Bueno, hacemos el intercambio. Acá teníamos el 1, pero no se escribe. Mientras que del aluminio funciona con su valencia +3, ¿no es cierto? Y acá colocaríamos precisamente el 3, ¿sí? Por otro lado, también podemos tomar en cuenta hidróxido, indicaremos de potasio, ¿no? A ver, ¿cuál será la fórmula química del hidróxido de potasio? En este caso, vamos a tomar en cuenta el símbolo químico del potasio, ¿verdad? Y acá colocar el radical oxidrilo, ¿sí? Ahora, haciendo intercambio de valencia del radical oxidrilo, sabemos que es 1, o -1, no se escribe. Y el potasio también funciona con +1, ¿verdad? Entonces acá colocaríamos +1, pues sobreentiende que está el 1 acá. Entonces, esta fórmula quedaría nada más de esta forma, ¿no es cierto? Representa el hidróxido de potasio, ¿sí? A ver, un otro ejemplo. También podemos tomar en cuenta, a ver, el hidróxido, indicaremos el hidróxido de, a ver, cadmio, por ejemplo. ¿Cómo representamos la fórmula química del hidróxido de cadmio? En este caso escribimos el símbolo químico del cadmio, ¿no es cierto? Y acá el radical oxidrilo, ¿sí? ¿Cuál es la valencia del elemento, en este caso cadmio? Es 2, ¿verdad? Entonces, haciendo un intercambio de valencias, radical oxidrilo acá va a ser el 1, ¿verdad? Y del cambio, perdón, del cadmio, directamente pasamos radical oxidrilo, en este caso va a ser el 2, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula química del hidróxido de cadmio, ¿no? Ahora bien, haciendo algunas aclaraciones. El metal funciona, el metal, indicaremos, funciona, a ver, con valencia negativa, perdón, positiva.
con valencia, acá les indico positiva. Y el radical oxidrilo, oxidrilo, con su valencia negativa, ¿no? Y esta valencia negativa es el -1, ¿no es cierto? Pero les repito, en el intercambio de valencias que se tiene, no se escribe -1, ¿no? Se escribe directamente 1. Acá sobreentiende es 1, acá es 1, acá es 1, ¿no? Acá tenés 1, ¿no es cierto? Y el intercambio acá se va haciendo precisamente con estos metales, ¿no? En este caso el zinc, el aluminio, el potasio, y en este caso también con el cadmio. ¿Sí? Bien, también por otro lado, les indico, si los metales indicaremos, tienen, ¿no? A ver, dos valencias, termina en oso, diremos, termina en oso para su valencia menor, menor, y en ico, diremos, para su mayor valencia. Indicaremos valencia. O sea, similar al que hicimos en la parte de óxidos, ¿no? Donde habíamos indicado de que aquellos elementos que tienen dos valencias, por ejemplo, en el caso del oro, por ejemplo, actúa con valencia +1 y +3, ¿verdad? Entonces, con su valencia menor, va a terminar en oso, y para valencia mayor, en este caso si hablamos del oro, ¿no es cierto?, terminará en ico, ¿verdad? A ver, veremos algunos ejemplos precisamente para aquellos elementos que tienen dos valencias, ¿no? Y cómo vamos expresando con la combinación del radical oxidrilo. A ver, por ejemplo, para el hierro, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, para el hierro, ¿no? Indicaremos el hierro. El hierro, tal como vamos a recordar, tiene valencias de 2 y 3, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, hidróxido ferroso. Ferroso. ¿Cuál será el símbolo químico del hidróxido ferroso? Acá inicialmente colocamos el símbolo químico del hierro, sabemos que es Fe, ¿verdad? Y acá es radical oxidrilo, ¿sí? Al decir ferroso, actúa con su valencia 2, ¿verdad? Porque del hierro es 2 y 3, ¿sí? Si vamos revisando nuestra tabla periódica, entonces acá al radical oxidrilo directamente como subíndice colocamos el 2, ¿no? Y el radical oxidrilo es -1, ¿no? Acá estaría el 1, ¿no ven? Pero se sobreentiende, ¿no? No la colocamos, ¿no es cierto? O también llamado en algunos textos, en algunos textos, fíjense bien, está también definido esta misma fórmula química, ¿no es cierto? También llamado, decimos, hidróxido de hierro, ¿no? Hidróxido de hierro, ¿no? Y acá, en paréntesis, el 2, ¿no es cierto?
también se expresa de esa forma, ¿verdad? Ahora bien, con la valencia 3, tomaremos en cuenta el hidróxido fésico, ¿sí? ¿Cuál será la fórmula química del hidróxido fésico? En este caso termina en ico, ¿verdad? O sea, significa mayor valencia. Entonces, colocamos acá el hiezo y acá el radical oxidable, ¿sí? Si funciona con 3, en este caso el hiezo, entonces directamente el radical oxidable lo colocamos como subíndice el 3. Entonces, es la fórmula química del hidróxido fésico, ¿no es cierto? Pero también llamado, ¿no? O sea, en algunos libros van a encontrar con el siguiente nombre, también llamado, indicaremos en este caso, hidróxido de hierro. Hidróxido de hierro, hidróxido de hierro 3, ¿no? Se representa también de esta forma. Entonces, de esa manera se va definiendo estos compuestos químicos, combinar, o más bien, más que todo, relacionando un metal, en este caso, con el radical oxidable, ¿verdad? Ahora, también, a ver, veamos este otro ejemplo más. Por ejemplo, decimos, a ver, para el oro, acá, tomando otro ejemplo, ¿no? Para el oro. ¿Cómo vamos a expresarlo? Por ejemplo, hidróxido auroso. Hidróxido auroso, ¿no? Acá tomamos en cuenta la fórmula química del oro, sabemos que es AU, ¿no es cierto? Y acá es radical oxidable, ¿sí? Ahora, sabemos de que el oro funciona con sus valencias más 1 más 3, ¿de acuerdo? Entonces, al indicar auroso, nos estamos refiriendo a la valencia más 1. Entonces, acá tendríamos 1 nada más, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, acá también el radical oxidilo es 1, acá tendríamos 1 y acá tendríamos 1. Pero como no se escribe, entonces directamente acá se sobreentiende de que esta fórmula química define al hidróxido auroso, solamente esa fórmula, ¿sí? O también, en este caso, llamado, también, siempre tomando como referencia otros textos, ¿no es cierto? También se indica como el hidróxido de oro, 1 en este caso, ¿sí? Representamos de esa manera. Por otro lado, también el hidróxido áurico. Hidróxido áurico. El hidróxido áurico, su fórmula química es, en este caso, colocamos del oro, en este caso AU, ¿no es cierto? Acá es radical oxidilo, pero al indicar de áurico funciona con más 3, ¿no es cierto? Entonces, al radical oxidilo colocamos como subíndice en este caso 3, ¿no? Y sobreentiende que acá está el 1, y ese 1 viene del valor que tiene, de la valencia que tiene más bien el radical oxidilo. Por lo tanto, hidróxido áurico quedaría simplemente escrito de esta forma, ¿no? Pero también llamado, ¿no es cierto? También recibe este otro nombre, como el hidróxido de oro, hidróxido, indicaremos de oro, en este caso 3. Representamos de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? A ver, un ejemplo más para que vayamos familiarizándonos con esta parte de los hidróxidos.
A ver, por ejemplo, para el cobre. A ver, vamos a tomar en cuenta para el cobre, ¿no? Indicamos precisamente para este elemento. El cobre, tal como vamos a recordar, tiene valencias de +1 y +2, ¿verdad? Entonces, a ver, decir hidróxido cuproso, hidróxido cuproso. ¿Cuál será su fórmula química? Acá vamos a colocar el Cu, ¿no es cierto? Y acá es radical oxidil. ¿Sí? Entonces, al decir cuproso, está funcionando con valencia +1. Entonces acá pasamos el 1, del oxidilo también 1. Bueno, entonces solamente esta fórmula queda de esta forma. ¿No es cierto? Conocido con el hidróxido cuproso. ¿Sí? Ahora, en cambio, ¿qué pasa con su otra valencia? El cual expresaríamos como el hidróxido cúprico, sería, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula química del hidróxido cúprico? Acá igual colocamos el cobre y acá es radical oxidil, ¿no es cierto? Al decir cúprico está funcionando con la valencia mayor del cobre, ¿no? El cual es en este caso 2. Por lo tanto, es radical oxidilo, directamente vamos a apretar en este caso con el 2. ¿Está de acuerdo? Entonces, de esa forma, les repito, se van expresando los diferentes tipos de hidróxidos cuando tienen dos valencias diferentes. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, indicándoles de que en este caso, para su valencia menor funciona en este caso con oso y para la valencia mayor funciona con ico. ¿De acuerdo? Bien, bueno, otra vez nos va acabando el tiempo. Haremos un último descanso, jóvenes, de 10 minutos y luego vamos a ver un otro tipo de función. Vamos a ver la función precisamente anítidos, ¿no? Y cuál es la combinación que se realiza para este tipo de funciones, ¿sí? Un descanso de 10 minutos y luego volvemos, jóvenes.